Saludos cordiales, estamos nuevamente en este espacio que se presenta todos los lunes a las 6 de la tarde y no olviden seguirme por las redes sociales. Estos podcasts se publican en YouTube y en Spotify. Tenemos un muy importante personaje y les va a encantar porque hemos hablado también de las cosas negativas, pero también de las oportunidades que tienen las personas para defender sus derechos. Con nosotros está el doctor Juan Carlos Almeida. Él es socio fundador de LEALT, estudio jurídico, experto en derecho administrativo, constitucional y laboral. Ha trabajado en el sector público y privado. Tenemos entonces al doctor Juan Carlos Almeida. Querido Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. También te sigo tus videos y aprendo mucho. Y la intención es conocer, que nos ayudes en este momento, cómo, qué derechos tienen los niños con discapacidad con respecto a cuando tienen que ingresar a educación o a salud. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes, a ti por invitarme. Realmente que quiero felicitarte. Estos espacios son muy interesantes para la ciudadanía. Esto de poder democratizar la comunicación siempre es una cosa muy buena y una de las ventajas de la tecnología actual dentro de todos los temas complejos que tiene ahora la tecnología, pero esto es una gran ventaja. Bueno, Em, a ver, en relación a derechos y en derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas con discapacidad, más aún si son niños, niñas y adolescentes, podemos abordar desde muchas aristas y algunas perspectivas. Te cuento que en el año 2010, que trabajé en la Asamblea Nacional como asesor, tuve justamente la oportunidad de trabajar en la construcción de dos leyes. ¿Ya? La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y la ley de discapacidades que se Ya, qué tramitó, bueno. la primera, las dos, mejor dicho, las dos, en comisiones especiales que Ya. se crearon para tramitar esas leyes en concreto. Entonces, fueron experiencias muy enriquecedoras. Yo sí creo que a raíz de esas leyes y de las políticas que se tomaron en esos momentos, se dio mucha mayor atención al tema de la niñez y al tema de las personas con discapacidad. Ujú. Cuando uno se pone a ver, actualmente ya cuando se construye un edificio público, privado, el hecho de que ya sea obligatorio poner temas de accesibilidad y eso, esto hace 15 años simplemente no pasaba. Ajá. Se veía única y exclusivamente como un costo Ujú. y no se hacía. Los niños, las niñas, las personas con discapacidad estaban totalmente invisibilizados. Y claro, en el proceso de construcción de estas normas, pude conocer a muchas personas, voceras de personas con discapacidad, de organizaciones de niños, de niñas, de defensa de derechos, y para mí fue como quitarme una venda de los ojos, porque claro, Ya. cuando uno no vive de cerca la situación de la discapacidad, Ajá. parecería algo muy residual. Y siempre yo tenía la impresión, y creo que en la práctica es así, de hecho en los estudios que analizamos en la construcción de esas leyes en las sociedades latinoamericanas, en la ecuatoriana en concreto, la discapacidad era un tema que se escondía Ujú. y la construcción de esas leyes fue muy, muy importante para poder avanzar sobre esos temas. Ya sí, aterrizando más en lo que tú dices, en derechos, pues hay un montón de derechos. Podemos analizar desde la perspectiva incluso material en los temas de accesibilidad, pasando por los temas de educación que tienen que ver con educación eh, especializada, pero no excluyente, porque esto a veces también se confunde. Exacto. Se piensa que, creo que cada vez menos, pero ciertamente todavía hay espacios en donde se cree que la atención a la educación especializada tiene que educarles aparte. Y ese no es el sentido. El sentido es que se incluyan en la sociedad a todas las personas. Ajá. Desde la perspectiva de salud, el tema de la atención prioritaria, tan venida menos ahora desde hace algunos años en general, este es un tema que sí vale la pena decir.
yo veo que se está regresando a lo que alguna vez escuchaba al ONGismo, Ujú, que esta expresión la escuché para referirse a cómo en su momento, sobre todo antes, en el final del siglo pasado, ya antes del 2000 y al comienzo de esa década, de este siglo, las instituciones privadas, las ONGs, suplían al Estado en temas educativos, de cuidado, de salud, etcétera. Luego viene la Constitución del 2008, vienen estas leyes y el Estado se hace cargo de ujú, un montón de temas, obviamente con falencias, pero hay una actitud estatal diferente y hay políticas públicas que antes no se veían. Pero ahora yo siento que hay una suerte de retroceso, no solo porque hay menos recursos económicos, sino porque es como que la política pública como tal está tan venida a menos que las instituciones privadas van cobrando cada vez mayor importancia. Y esto está bien en el sentido de que no hay que desestimular que las instituciones privadas cumplan también estos roles claro. y que coadyuven con el Estado, pero tiene que haber política pública. Ujú, Y de hecho, si es que no hay eso, pues vamos a estar en una situación compleja. Luego también tienes la perspectiva de los derechos ya laborales, en los que, bueno, también en esta ley se incluyó, por ejemplo, el hecho de que las empresas que tienen más de 25 trabajadores incorporen un porcentaje de personas con discapacidad. Esto en la práctica ha tenido bastantes connotaciones. Yo veo con frecuencia en consulta, hay empresas que a veces incorporan a una persona con discapacidad para cumplir el porcentaje, pero no se preocupan de que el clima laboral, que el entorno laboral sea adecuado para que esa persona desarrolle sus ujú, potencialidades. Entonces, son cosas que hay que ir construyendo, pero bueno, ya hay esta política de inclusión. ujú. También al comienzo fue solo referente a personas con discapacidad y luego venía el tema de lo que decíamos de los cuidadores, las familias. Ujú. Quien está a cargo de la persona con discapacidad puede ser también tomado en cuenta para el cumplimiento de este porcentaje y se tiene lo que se conoce como garantías de estabilidad. Ya. Entonces, una persona con discapacidad o alguien que es responsable de una persona con discapacidad tiene una garantía de estabilidad. ¿Qué significa esto? No puede ser despedida sin una consecuencia en el sector privado del pago de una indemnización, que es el equivalente a 18 sueldos, tomando en cuenta el máximo sueldo que haya recibido además, y en el sector público que no se pueden suprimir partidas de personas con discapacidad, no se pueden eliminar contratos ocasionales de personas con discapacidad. En fin, como te digo, desde el 2010, 2011 que se expidieron estas leyes, ha sido un interesante camino incluso de desarrollo de temas constitucionales, de sentencias de la Corte en relación a cómo debe darse los temas de protección de derechos en todos los ámbitos para personas con discapacidad, más aún si son niños, niñas o adolescentes. Claro, bueno, de la experiencia en el trabajo con las personas con discapacidad, es verdad, me encantó lo que dijiste, es que el objetivo de la educación especializada no es confinarles a un espacio, sino darles a los niños con discapacidad moderada o severa la oportunidad de estudiar acorde a sus destrezas, cualidades y dificultades. También hablaste de la atención prioritaria que deben tener las personas y del derecho a ser incluidos en el campo laboral y de las garantías de estabilidad que tiene el cuidador. Sin embargo, eso no se respeta, ¿no? Digamos, en el campo no hay atención prioritaria en el Ministerio de Salud Pública ni en ninguna institución privada. Tampoco, porque a mí me ha pasado con jóvenes con síndrome de Down que hemos buscado constantemente instituciones amigas que quieran incluir en el campo laboral y ninguna de las instituciones quiere incluir. ¿Cómo proceder? Como para darles consejos a las personas que nos están escuchando, cómo proceder legalmente para conseguir estos derechos que se están vulnerando. A ver, yo creo que aquí es trascendental el rol del Estado ¿Ya? en todos los sentidos, porque el Estado es el que, entendiendo el Estado no solo como el ejecutivo, sino como el legislativo, a través de la normativa, de la expedición de leyes,
y también del Poder Judicial para Ujú. hacer cumplir las normas a través de acciones de protección, de acciones ordinarias, en fin. Ahora, hay un tema real, ¿no es cierto? Hay un tema real, o sea, en la empresa, sobre todo en la empresa privada, que es la que genera el 90% del empleo en el país, no se puede por decreto generar un proceso de inclusión. Es decir, no, Ya. no basta con que una norma diga incluyase un porcentaje tal. Y Ujú, esto pasaba, como te decía, en la ley de discapacidades dice, si usted tiene 25 trabajadores, al menos uno de ellos tiene que ser una persona con ujú. discapacidad. Si tiene 50, tienen que ser dos, y en fin, es el 4% en definitiva. Ya. Bueno, eh, empresas, por ejemplo, que se dedican a la construcción, o alguna vez tuvimos el caso una florícola, decía, bueno, pero ¿qué tipo de discapacidad podría ser compatible con este tipo de actividades? Ujú. El tema es complejo. En este caso que te comento, por ejemplo, ellos contrataron a alguien, pero solo para cumplir el porcentaje. Ya. Entonces, le contrataron, le tenían afiliado, le pagaban, pero era un tema netamente para cumplir el porcentaje, pero no había una inclusión real. Ujú, Esto sirve, podría decirse que parcialmente en tanto y en cuanto le generaba un ingreso a la persona con ujú. discapacidad, pero no es inclusivo como tal. Es más, puede hasta tener un efecto contrario en el sentido de decir, me toca contratar a alguien y perder recursos como tal. Ahí viene justamente el tema de las políticas públicas, de que sea el Estado el que pueda propiciar incentivos tributarios, incentivos laborales y políticas públicas en las instituciones para ahí incluir a las personas con discapacidad. Es un tema complejo que, como te digo, no se va a solucionar con decreto, pero menos se va a solucionar si es que sigue esta suerte de desidia que hay actualmente en el sector público en Ujú. relación a este y muchos otros temas en realidad relacionados con salud, con inclusión, con empleo. El acceso a empleo actualmente es complejo para todo mundo, más aún personas con discapacidad. Te reitero, lo que creería que el Estado es el principal ente que debería garantizar la inclusión de personas con discapacidad, viendo también que no es un tema de caridad, es un tema de que al incluir a estas personas en el aparato productivo de la sociedad, Ujú. incluso se disminuye una carga social que también implica una carga económica y que al final termina beneficiando a todos. Pero es un tema de políticas públicas. Claro, bueno, nos acabas de dar una luz importante para aquellos que trabajamos con personas con discapacidad, que implica deberíamos buscar también desde el Estado algunos incentivos que les permita a las empresas incluir, ¿no? Como ventajas en la tributación de impuestos, así como a nosotros como instituciones, cómo ir buscando, em, como instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, cómo ir buscando empresas y cómo ir acoplando las destrezas de la persona con discapacidad para que realmente pueda hacer una inclusión laboral, pero eso parte desde una política pública, Va a ¿no? ser muy importante que haya políticas públicas que fomenten esto, porque si es que no hay política pública, vamos a depender totalmente de la buena voluntad del sector privado. Y Ya. a ver, aquí en Cuenca hay empresa responsable y hay empresas que están preocupadas de esto, que están preocupadas de cumplir los objetivos de Naciones Unidas del 2030, pero Así. también hay empresas de otro tipo. Hay empresas que no respetan los derechos de los trabajadores en general. Y claro, esto, si es que no hay control desde el Estado, es muy difícil. El tema de los porcentajes de inclusión. Te reitero igual, yo trabajé también en el Ministerio de Trabajo hace 10 años, me parece, un Ya, poquito así. más. Y el tema de las inspecciones de trabajo era frecuente y se verificaba el cumplimiento. Ahora prácticamente las inspecciones se han reducido, pero a la mitad o menos. Ujú. Entonces, si no hay procesos de control, es más complejo el cumplimiento. Si no hay estímulos para la contratación, es más complejo el cumplimiento. Y este tema va más allá de lo estatal también. Si como sociedad se sigue impulsando o
fomentando el discurso del individualismo Ujú. y del éxito relacionado única y exclusivamente a lo económico, pues es más difícil el tema de la inclusión, porque la gente pierde la perspectiva y piensa que esto es simplemente un tema de costos. Y no es así. Cuando tú analizas ya el tema desde la perspectiva del beneficio para la sociedad, incluso en términos económicos, pues hay ventajas. Pero Ujú. para eso tenemos que superar el individualismo para interesarnos más por el prójimo. Claro que sí. Bueno, en estos últimos meses, bueno, siempre cotidianamente nosotros tenemos mucha dificultad para que los niños sean incluidos en el sistema educativo, ¿no? Y claro, uno les motiva a los papás a que exijamos el derecho a la inclusión en el sistema educativo, sabiendo que nosotros les damos un informe a las escuelas con el diagnóstico y además todo el plan de intervención. Sin embargo, no se incluye. Y uno les motiva a los papás, no, tienen que hacerlo porque no pueden callar, tenemos que hacer. Como abogado, ¿qué les aconsejas a estas familias? Porque significa, o sea, empezar un trámite, pagar al abogado, etcétera. ¿Cuáles serían tus consejos en este caso? Primer consejo, que sí le paguen al abogado. A ver, en el tema educativo, que es también muy común, se da de manera a veces como solapada, como sin ser muy frontal. A veces las instituciones siento que tienen como miedo o no se sienten con las capacidades para estos procesos de inclusión, entonces se inventan que ya no hay cupos, un Ajá, poco de cosas. Bueno, ante esas circunstancias, sí hay medidas que pueden resultar relativamente rápidas, porque uno de los problemas con el acceso a la justicia es el tema del tiempo. La gente exacto. dice, bueno, un juicio va a durar cuánto tiempo, un año, dos, cuánto me va a costar, en fin. Una acción de protección, que sería la vía adecuada para Ujú, un tema como el que tú me planteas, dura mucho menos. Y aquí en Cuenca todavía tenemos un sistema de justicia, sobre todo si lo comparamos con el del resto del país, mucho más ágil, mucho más ujú. rápido. Y hay buenos jueces. También hay excepciones, pero yo siempre digo, eh, cuando se hace críticas de la función judicial, yo hablo desde mi experiencia en Cuenca y yo creo que las excepciones son los malos jueces en Ya, realidad, ¿no? eso es bueno, ¿no? Sí, y yo lo digo porque para que la gente no se decepcione de acudir a la justicia, Ajá, sí, eso está bien. al menos aquí, pues creo que sí hay espacios en donde se puede hacer justicia. Eh, y los costos, a ver, en el tema de costos, más allá del tema económico, cuando uno valora los costos y los beneficios Ujú, de esto, yo sí creo que, a ver, hay que valorar la tranquilidad. Pero si es que su hijo, su hija no está, no se están cumpliendo sus derechos en una institución educativa, en una institución pública, reclamarlos es parte de un proceso de dignificación, es claro. parte de un proceso de valoración de Ujú, la familia, de la persona, y yo creo que respetando a quien decide no hacerlo, pero yo sí creo que hay que hacerlo, o sea, hay que asumir esas cosas y hay que enfrentar estas situaciones, porque si no se enfrentan las vulneraciones, mm, vemos que pasan tanto en espacios pequeños cuanto a nivel macro, cosas terribles, ¿no? ujú, Entonces tú ves, si en la casa hay abusos y uno no los enfrenta, eso se hace más grande. Y eso repercute en la sociedad. Si yo veo una injusticia ujú, y no la combato, no la expongo y soy indiferente, a veces esto pasa porque uno dice, es que a mí no me afecta, le está ujú. pasando a otro. Pero si es que cuando uno asume esto, pues es lo que te decía hace un momento, ¿no? Cuando uno trasciende la individualidad y entiende que el beneficio de la sociedad es también el beneficio para uno, pues uno puede asumir esto. Y hay alternativas, y ya pasando a un tema más material, hay Claro. alternativas de la propia Defensoría Pública, consultorios de las universidades, y en el caso nuestro, por ejemplo,
Nosotros sí llevamos casos de personas de escasos recursos. Cuando se trata de estos temas de vulneraciones de derechos, pues lo Ujú, hacemos y lo hacemos con todo gusto, sin costo, porque es parte también de nuestro aporte a la sociedad. Cuando uno estudia derecho, cuando yo estudié derecho, no pensaba solo en un medio para subsistir, sino también como una forma de ayudar a que haya justicia. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que siempre vale la pena y por eso te felicitaba cuando iniciamos, ujú, que en estos espacios uno pueda hacer saber a la gente que hay personas hay personas, hay instituciones, hay espacios con los que uno puede contar y ujú. es importante el hacer respetar nuestros derechos. Bueno, sí, es importante lo que acabas de mencionar. Yo creo que todo trabajo profesional debe ser reconocido y también si tiene un costo, hay que pagarlo, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que todo lo que es para la discapacidad tiene que ser gratuito y eso no siempre tiene que ser así. Y que la inversión, y no me refiero al dinero, sino la inversión en el esfuerzo de la denuncia, de atravesar un proceso reclamando la justicia, se convierte en una dignidad que no le compete solo a esa persona, sino a todas las personas, porque tiene su impacto en la sociedad. Y las personas van a aprender que las personas con discapacidad merecen respeto. Pero también que hay otras formas, ¿no? Como instancias públicas donde pueden acudir y el consultorio donde ustedes tienen para ¿cómo se llama? El ¿Cómo se llama laboratorio, el estudio? sí, LEALT, Leal, LEALT Estudio Leal, Jurídico. Leal Estudio Jurídico, donde también son solidarios y pueden hacer algunos casos, pero bueno, algunos procesos también tienen sus costos, Totalmente, es justamente lo que tú decías. Nosotros vivimos de eso y por ende, claro. obviamente hay costos, pero nunca nos cerramos a analizar casos de personas que efectivamente, lo que yo siempre digo, y a mí, cuando a mí me llega un caso de cualquier tipo y yo veo que la persona, si es que, si es, si es que le planteo un honorario muy alto, no va a acudir a la justicia, pues yo prefiero incorporar eso como parte de mi aporte a la sociedad también. O sea, Claro. no me gusta pensar que alguien deje de reclamar un derecho porque no tiene dinero. Ujú. Claro, lo que tú dices sí, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No es que por hacer un favor entonces uno deja de cobrar, no. Pero uno sí puede ver si una persona, por un tema económico, ve limitada su posibilidad de acceder a un buen servicio jurídico, pues uno también tiene que apoyar, ¿no? Claro, y sobre todo hemos hablado en otro podcast la necesidad de hacer redes de apoyo que permitan la lucha conjunta por la consecución de los derechos y la protección de los derechos. Juan Carlos, yo estoy enormemente agradecida contigo porque nos acabas de dar luces sobre cómo trabajar con las personas con discapacidad y a nosotros como instituciones, qué es lo que tenemos que hacer. Em, ¿Cuál es el último mensaje que nos darías a esta audiencia desde lo que tú haces? Desde lo que yo hago. Bueno, te reitero, yo creo que en todo lo que nosotros hacemos es importante pensar en las repercusiones que se tienen en relación a la sociedad. Entonces, yo creo que hay que pensar, hay que superar el individualismo para trascender hacia el bienestar colectivo. Con esto no quiero decir que no nos preocupemos por uno mismo o que pensemos única y exclusivamente en temas colectivistas, pero sí lo que quiero decir es que a veces nos apartamos de la sociedad, solo nos preocupamos de lo que aparentemente nos afecta directamente y en la práctica no nos damos cuenta que lo que pasa, por poner un ejemplo, porque esto me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, lo que está pasando en Palestina, Sí. es algo que me parece increíble que la gente no, o sea, que esté pasando esto ante nuestros ojos y que la gente no haga nada. No sé si me desvío un poco del tema, pero No, tal vez no, está tal muy vez bien, el está mensaje muy que bien. me gustaría dar Por supuesto que sí. es preocupémonos por lo que les pasa a los seres humanos, o sea, no perdamos la Exacto. humanidad.
Sí, sí, sí. Y creo que es importante mencionar estos temas porque hay muchos niños que están muriendo diariamente en la zona de Gaza, ¿no? Más bien, gracias por traer esto acá. Y es un mensaje que además siempre comienzo mis clases hablando del contexto mundial por la responsabilidad que implican nuestras actuaciones. Con nosotros estuvo pues un brillante Muchas profesional gracias. en derecho y nos ha acompañado y nos ha dado consejos importantes. Por eso siempre estoy feliz de tener invitados especiales. Les agradezco y nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Juan Carlos Muchas Almeida gracias. Pozo. Gracias.